Gloria a Jesús, amén. Vamos, mis amados, el libro de Efesios, que es donde el Señor nos ha estado ministrando en estas semanas. Efesios capítulo 6, hoy entramos a Efesios capítulo 6, de hecho el último capítulo del libro de Efesios. Vinimos estudiando Efesios 4, 5 y 6. Y el tema de esta mañana es relaciones que manifiestan la vida. Relaciones que manifiestan la vida. Como vimos al final del capítulo 5, el apóstol Pablo nos habló de la relación del matrimonio. Al final de Efesios 5, con el llamado de someternos unos a otros, sujetarnos, y allí a propósito de eso Dios nos habló de que sujeción es disciplina. Y que cuando aprendemos disciplinas, hacemos canales para ver a Dios glorificado, para ver a Dios manifestado. Mi hermano, las cosas no suceden por casualidad. Las cosas suceden cuando somos intencionales en las disciplinas de ver a Cristo como hermoso. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué tenemos esta práctica habitual? Es una liturgia. En el sentido bueno de la palabra, lo que hacemos es una liturgia. Es una disciplina. ¿Por qué? Porque esa disciplina nos lleva, nos forza, nos planifica, nos programa para hacer a Dios majestuoso, para hacer a Dios preeminente, para hacer a Él especial. Cada día de nuestras vidas yo tengo que adoptar las disciplinas por medio de la meditación, por medio de mi devocional, por medio de la oración, por medio de la comunión con los santos. Yo hago las disciplinas para mostrar a Cristo como lo que Él es, precioso, hermoso. Él es felicidad, Él es la vida, Él es el gozo, Él es, mis amados. Y el apóstol Pablo entonces va cerrando su carta, maravillosa carta a los Efesios, diciéndonos para entonces experimentar esta plenitud de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, de que se nos ha dado toda bendición espiritual, de que ya fue derribada la pared intermedia de separación, que tenemos las 4 dimensiones del amor de Dios. Para disfrutar esto tenemos que someternos unos a otros, tenemos que hacer las disciplinas espirituales. Y este sometimiento de unos a otros lo empezó hablando con el matrimonio, porque las relaciones van a ser la evidencia de Cristo. Mis hermanos, Dios tiene como objetivo elevado mostrar que Cristo es hermoso, que Cristo es glorioso. Ese es el cumplimiento de su voluntad. Todo en el universo, imagínense todo lo que existe en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo existe, fue diseñado para glorificarlo a Él. Todas las cosas. Y eso nos incluye a usted y a mí. Eso nos incluye que fuimos diseñados para Él, para manifestarlo a Él. Eso incluye nuestras relaciones, eso incluye nuestros matrimonios, nuestras familias. Existen para el propósito de mostrar a Cristo. ¿Por qué Dios le dio una familia? Para mostrar a Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso me dice que el matrimonio no fue creado para usted o para su cónyuge. El matrimonio fue creado para Él. La relación padres-hijos, la paternidad, la maternidad no fue creada para nosotros. Fue creada para Él. Las relaciones de trabajo, su empleo, si usted es empleado, esa relación jefe-empleado fue creada ¿para qué? Para Él. Todas las cosas, todas las relaciones fueron diseñadas para mostrarlo a Él. Dice el verso 17, Él es antes de todas las cosas. Él es. Se trata de Cristo y su gloria. Se trata de Cristo y su majestad. Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Permanecer es la palabra
se mantienen unidas. ¿Sabe cómo es que las relaciones florecen? En Cristo, no fuera de Él. En Él las cosas permanecen. Si tú intentas fundar matrimonio aparte de Cristo, no funciona. Si tú intentas ser padre, ser madre aparte de Cristo, sin considerar a Cristo, no funciona. Porque en Él todas las cosas permanecen, se conservan unidas. En Él. Dice el verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Los testigos de Jehová, el arrianismo, porque en realidad los testigos de Jehová son la extensión de una corriente que hubo en los primeros siglos de nuestra era. El arrianismo, donde ponen a Cristo como un ser creado, bajan a Cristo de su majestad como Dios. Mucho cuidado con eso. Cristo no fue creado. Lo que está diciendo, Él fue el primero de resucitar entre los muertos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Para que a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Quién es el primero? ¿Quién tiene la primacía? Siempre es Él. Se trata de Él. Él es el primero. Él debe ser el primero en nuestra alabanza. Él debe ser el primero en nuestro día. Él debe ser el primero en nuestros negocios. Él debe ser el primero en nuestras relaciones laborales. Él tiene que ser visto. Él tiene que ser expresado. Muchas veces será con palabras, pero déjeme decirle, muchas veces será sin palabras. Cristo tiene que ser visto en nuestro gozo, en nuestra paz, en la sabiduría que manifestamos en nuestros negocios. Gloria a Dios por este seminario de libertad financiera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mostrar a Cristo como precioso en nuestras finanzas. Mis hermanos, ¿por qué razón? Porque Él en todo debe tener la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Al Padre le agradó. El Padre dispuso que en Él todo esté encerrado. El Padre no tiene tesoro aparte de Cristo. El Padre no tiene riqueza aparte de Cristo. En Él puso todo. Diga conmigo, en el Hijo puso todo, toda su plenitud. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar. ¿Qué palabra importante? Reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Note esta palabra, paz. Reconciliar paz por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Sabe qué es lo que está en la tierra? Su relación de matrimonio, su relación con sus hijos. Todas las relaciones en nuestras vidas están sobre la tierra, y en todas esas cosas Él las reconcilió. En Cristo no hay matrimonio que no esté reconciliado con el propósito de Él. En lo espiritual, Él ya reconcilió todas las cosas consigo. ¿Por qué nuestras relaciones sufren? Porque no entendemos este principio. En Él hizo la paz. Dios reconcilió todas las cosas consigo mismo. Mis hermanos, les estoy diciendo esto porque este pasaje es mucho más que un texto bonito. Este pasaje literalmente nos dice, el Padre creó todas las cosas a través del Hijo y para su Hijo, con el fin de que el Hijo se dé a conocer como glorioso. Todo incluye todo. Todas las cosas. Esto incluye cada relación. Las relaciones no existen simplemente como mecanismo para desenvolvernos socialmente. Tenemos esta idea y hemos reducido a las relaciones. Es necesario el matrimonio para desenvolvernos socialmente. Es necesario la relación padre-hijo para desenvolvernos socialmente. Mi hermano, es mucho más que eso. Las relaciones existen para que ellas sean un modelo de cómo Dios anhela ser conocido.
Dios va a utilizar estas relaciones como una forma de conformarnos al carácter de Cristo. ¿Por qué Dios permite las relaciones? Para conformarme a mí. Él sabe que yo necesito ser conformado en mi alma a la imagen de Cristo. Él sabe que usted necesita ser conformado a la imagen de Cristo. Y Dios permite, Dios formó las relaciones, Dios estableció las relaciones para que a través de esas relaciones Cristo sea formado en nosotros. Es para eso, mi hermano. Es mucho más que un mecanismo para desenvolvernos socialmente. Es importante entender esto, mi hermano. Cuando entendamos esto, vamos a comprender la vida. Y vamos a dejar de ver estas relaciones como comunes. Mis hermanos, es importante ver esto. Cuando maduramos en las diferentes relaciones, Cristo se hace más visible. Cuando maduramos en las relaciones, Cristo se hace más evidente al mundo. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque entonces Cristo va a ser conocido. Es la manera como Él lo planeó. Solo cuando un matrimonio se sujeta a Cristo, se disciplina en mirar a Cristo, entonces ese matrimonio cumple el propósito de diseño, reflejar a Dios. El matrimonio no es una institución caduca o que ya no funciona, pastor, eso, como muchos dicen, como el mundo dice. Ese es el más grave error, creer aquello. Y cuidado, nosotros presentamos una imagen del matrimonio incorrecta. Es más, de un tiempo acá creo que el Señor me ha redarguido mucho acerca de las bromas muy frecuentes. No está mal bromear, no está mal hacer chistes, ¿sí? Siempre y cuando no usemos el doble sentido, ¿sí? Pero escúcheme, tengamos cuidado con el mensaje que transmitimos, con las palabras, con las bromas que hacemos acerca del matrimonio, acerca de la familia. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque déjeme decirle, podemos estar transmitiendo inconscientemente el mensaje de que esas cosas son comunes. Y déjeme decirle, todo fue creado para Él y para mostrarlo a Él. Por eso, mi hermano, el matrimonio es una figura que Dios reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Para el mundo el matrimonio ya no funciona, pero para Dios el matrimonio ya fue reconciliado en Cristo. Es lo que nos dice Colosenses 1. Por lo tanto, tenemos que creerlo y verlo de esa manera. El matrimonio no fue diseñado, y aquí yo sé que algunos me van a ver de una manera extraña, porque hoy día, ¿cómo llegan las personas al matrimonio? Para que me haga feliz. Esa persona me hace feliz. Mi hermano, el matrimonio no fue diseñado con el propósito principal de la felicidad del hombre y la mujer. Y creo que ahí tropiezan la mayoría. El matrimonio no fue para la felicidad del hombre ni de la mujer. El matrimonio fue diseñado con el propósito primario de mostrar al mundo la gloria y la majestad de nuestro Dios. El matrimonio existe para reflejar a un mundo incrédulo, a un mundo impío, a un mundo que niega la verdad, mostrarles, mira, este es nuestro Dios. Tu matrimonio es una vitrina de la gloria del Señor. Es para eso que existe, mi hermano. El resultado secundario es que el esposo y la esposa que viven en este propósito de reflejar a Dios por medio de su matrimonio, en el proceso van a experimentar un gozo mayor que la felicidad individual. No se trata de la felicidad individual, se trata de que en el proceso de ser conformados al carácter de Cristo, el esposo, la esposa descubren un gozo que es mayor a esa felicidad egoísta. Ellos descubren el mayor gozo por medio de la verdadera entrega, el servicio del uno hacia el otro y la honra mutua. El matrimonio que mira a Cristo se convierte entonces en esa evidencia y descubren juntos el gozo y la alegría de Dios en este llamado. Porque todas las cosas existen para que Dios se muestre al mundo por medio del Hijo. Por lo tanto, todo en nosotros debe mostrar a Dios majestuoso. Pero lamentablemente el rostro de muchos creyentes es un rostro de tristeza. El rostro de muchos creyentes es de desilusión, es de amargura. ¿Qué mensaje están transmitiendo al mundo? Mi Dios
me ha producido esta tristeza. Mi Dios me ha producido esta amargura. Nuestros rostros y nuestras relaciones le dan un mensaje al mundo. Por eso es que el mundo no quiere saber muchas veces de Dios, porque no estamos haciendo nuestras relaciones expresen y manifiesten a Cristo. Es por eso, familia del Señor, que necesitamos entender esto. Mis hermanos, Dios no está siendo visto majestuoso cuando yo reflejo discordia en mi matrimonio. Cuando su matrimonio es conocido por las peleas que ustedes tienen, o porque no se hablan, o porque no se tratan, o porque no son cariñosos el uno con el otro, déjeme decirle, usted está diciéndole al mundo un mensaje, así es Dios. Así es el Dios que yo tengo. Mis hermanos, eso es lo que habla de nosotros, y eso es lo que habla de nuestro mensaje. Y mi hermano, yo quiero decir esto, cuando un matrimonio no está de creyentes, y no solo el matrimonio, vamos a hablar 2 relaciones más hoy, pero mi hermano, cuando una relación no está siendo una evidencia de entrega incondicional, de honra, de verdadero servicio, ese matrimonio o esa relación hace ver a Dios común. Esa relación hace ver a Dios como cualquier otro. Mi hermano, eso es pecado. Cuando mi vida, cuando mis relaciones no muestran a Cristo, eso es pecado a los ojos de Dios. Y en el proceso, mi hermano amado, de entender esto, yo tengo que arrepentirme. Si yo llego a entender, Padre, mi matrimonio no ha estado reflejándote, hoy el Señor nos llama al arrepentimiento, porque todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Todo tiene que reflejar su gloria. Cada cosa. Mis hermanos, entrando a Efesios 6, siguiendo el mensaje sobre la sujeción unos a otros, el apóstol Pablo aborda la relación ahora entre padres e hijos. Sin embargo, veamos nuevamente esta relación como Dios la ve. A través de nuestras relaciones interpersonales, Dios tiene en mente, yo quiero verme majestuoso. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar ahora por medio de esta relación? Vamos a ver específicamente, vimos en la relación de matrimonio cómo Cristo toma a su iglesia para lavarla, santificarla, purificarla, y cómo su iglesia responde a ese amor. El amor, la honra y el servicio. Ahora veamos qué es lo que Dios quiere mostrarnos por medio de la relación de padres con sus hijos. Dios planeó esta relación para mostrar cómo funciona el principio de autoridad. Mis hermanos, el principio de autoridad es un principio fundamental, universal, bíblico, y es un principio de éxito. Si yo no entiendo el principio de autoridad, entonces voy a fracasar en la vida. Mi hermano, no sé cómo explicarle esto, pero de alguna manera yo he llegado a cansarme y a fastidiarme cada vez que escucho a una persona decir, es que me ha sobrevenido una prueba, es que me ha sobrevenido un asunto para... No, mi hermano, déjeme decirle, lo que le voy a decir a continuación es sabiduría. Muchas de las cosas que nosotros estamos experimentando no vienen casualmente. Vienen porque nosotros mismos, ya sea por ignorancia o en desobediencia obstinada, violamos los caminos de Dios. Y estamos experimentando la consecuencia de esa violación. No le echemos la culpa al diablo, hermano, por favor. Tristemente el cristianismo evangélico de finales del siglo XX hasta ahora nos enseñó a echarle la culpa al diablo. Eso se llama espíritu diabólico de victimización. No es el diablo. El diablo solamente tiene el terreno que usted le permite. Tenemos un adversario, sí. Y ese adversario solamente tiene los terrenos. Cuando yo dejo de estar firme, venga el próximo domingo donde vamos a tocar el final de Efesios 6, la guerra espiritual. Cuando yo dejo de estar firme, el diablo tiene. Pero mi hermano,
Las cosas que pasan, las supuestas pruebas, los supuestos descalabros y tantas cosas, la mala racha financiera, las malas decisiones, mi hermano, son producto de nuestras propias violaciones a los caminos altos de Dios. La amargura, la desilusión, la frustración, todas esas cosas vienen como porque ignoramos o porque desobedecimos un mandato conocido del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, la relación padres-hijos nos muestra un principio, es el ejemplo, es el prototipo para mostrarnos un principio más grande y es el principio de autoridad. Si yo ignoro ese principio, entonces voy a fracasar. ¿Qué es el principio de autoridad? Todo lo creado debe someterse al Señor. Todo lo creado. Hay una autoridad y ese es el Señor Jesucristo. Él se humilló hasta la muerte y el Padre lo exaltó para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Por lo tanto, el principio de autoridad es clave que lo entendamos porque hay un Señor. No se trata de tu vida, no se trata de mi vida. Él nos redimió, Él nos compró. Por lo tanto, somos de Él. Él decide. Él es el Señor. Mis hermanos, y cuando yo entiendo entonces que Él es el Señor, todas las cosas prosperan. ¿Cuántos hijos hay acá? Versículo 1. Leamos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, entre paréntesis, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Obedecer a nuestros padres, honrarlos. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? Dos cosas produce. No es solamente, muchos mencionan este mandamiento de forma incompleta. Me va a ir bien, no. O me voy a vivir larga vida, no. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Muchos mencionan, honra a tu padre para que tengas larga vida. Pero ¿quién quiere tener una larga vida si le va a ir mal? ¿Sí? Larga vida y que te vaya bien. Así es. ¿Cuál es la clave? Este principio. El apóstol Pablo está haciendo referencia al quinto en la lista de los 10 mandamientos. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da. La obediencia, ¿qué es lo que dice? Esto es justo. Porque esto es justo. La obediencia es la acción justa de los hijos hacia los padres. Y la honra es el corazón que motiva esa obediencia. ¿Qué es obedecer? Es la acción justa y la honra es lo que motiva esa obediencia. Los hijos son llamados a obedecer a sus padres y así los honran. Dios designa que los hijos se sometan en obediencia a los padres. Los hijos están bajo la cadena de autoridad de sus padres, mientras ellos están bajo el techo de sus padres. ¿Por qué Dios diseñó esta relación en donde los padres son la autoridad sobre los hijos? ¿Por qué tuvo que ser así, pastor? Yo estoy escuchando a muchos hijos decir. ¿Por qué tiene que ser así donde ese padre es una autoridad y los hijos le deben honra y obediencia a los padres? Nuevamente, todo esto responde al deseo de Dios de mostrarnos que todo es prosperado cuando las cosas se someten a su autoridad. Te va a ir bien y vas a tener larga vida. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuando todo se somete a la autoridad de Dios, todas las cosas van a ser bendecidas. Todo va a ser prosperado. Es lo que Dios nos está diciendo, iglesia. ¿Cuánta bendición y poder hay al estar bajo la autoridad de Dios? Cuando hay padres que ejercen autoridad, ministrando el temor de Dios a sus hijos, cuando estos hijos honran a sus padres, ¿saben qué sucede? Dios es glorificado en la tierra. Porque en todo Dios quiere mostrar a Cristo. Cuando los padres hacen su tarea,
de instruir a sus hijos. Cuando los hijos hacen su tarea de obedecer y honrar a sus padres, Dios se muestra glorioso sobre la tierra. No, vamos a leerlo. Malaquías 4. Una de las razones por las que el juicio de Dios se desata sobre la tierra es porque esta relación crucial ha fallado. Mire lo que sucede cuando falla la relación padre-hijo. Malaquías 4, verso 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. El día del Señor es el día del juicio de Dios, anunciado por los profetas, anunciado por los apóstoles, el día del juicio del Señor. Pero Dios dice, yo les envío al profeta Elías. ¿Qué es el profeta Elías? Es el Espíritu Santo hoy en su iglesia, trayendo, dice verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero aquí siempre nos quedamos allí, pero lea a continuación lo que dice. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando la relación padres-hijos falla, atraemos el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Por qué vemos el juicio y vemos naciones siendo juzgadas por Dios? ¿Por qué vemos nuestro país? No nos vayamos muy lejos. Nuestra nación. ¿Usted no cree que estamos experimentando juicio tras juicio en nuestra nación? Cada gobierno de turno es más corrupto que el anterior. ¿Qué es lo que estamos experimentando? El juicio. Ahora, pero ¿qué podríamos decir? Es una prueba de Dios. No, mi hermano. Es Dios visitando la tierra con su juicio. ¿Por causa de qué? Porque falló esta relación, la relación padre-hijo. Claramente podemos ver que el conocimiento y el desarrollo tecnológico han aumentado. Qué bueno, gloria a Dios por la ciencia, el avance tecnológico. Hoy tenemos comunicación sin precedentes, formas de comunicarnos tecnológicas que no habían hace tiempo atrás. Pero mis hermanos, gracias a Dios por eso. Pero moralmente así es. Para todos es evidente una generación de hijos que cada vez menos honran a los padres. Las familias están perdiendo a sus hijos. Los padres han perdido la honra de sus hijos. ¿Qué es eso, pastor? Es la reprensión de Dios. Es Dios cumpliendo esta palabra de Malaquías 4. ¿Por qué? Por causa de padres e hijos que han ignorado el diseño de Dios para esta relación, para la familia. El principio de autoridad. ¿Por qué para Dios es tan vital este mandamiento? ¿Por qué para Dios es tan importante? Que al punto, el Señor tiene muchas cosas que decirnos, ¿verdad que sí? Pero en las 10 más importantes puso honra a tus padres. ¿Por qué para Dios es tan importante que está en su lista del top 10 de Dios? En los 10 mandamientos Él puso la honra hacia los padres. ¿Por qué? Porque cuando un niño es guiado por su padre en la obediencia y en la honra, este niño entonces aprenderá a honrar a Dios. Mi hermano, ¿por qué es crucial este mandamiento? Porque el niño que no se le enseña a honrar y obedecer, no se va a sujetar al Señor. Por eso Dios lo puso en su lista de 10. Mis hermanos, la honra y la obediencia no es algo que los niños aprenderán automáticamente. Muchos padres tienen esta idea. Mi niño va a aprender automáticamente o casualmente. Yo quiero aquí recordarle algo. El corazón necio y rebelde hacia Dios está en el corazón del niño desde su concepción. Salmo 51:5, en maldad, en pecado fui concebido. Mi hermano, no existen niños que nazcan buenos. A ver,
Mis hermanos, muchos ven a sus niños como buenos. Mi hermano, ningún niño nace bueno. Y yo quiero aclarar, bueno no significa que el niño sea tranquilo. Mi niño es bueno porque está quietito y se queda allí todo el tiempo. No, eso no significa que sea bueno. Bueno no significa, mi hijo tiene buenos modales, pastor. No, eso no es la definición de bueno. Bueno significa que ama a Dios y ama su gloria. Bueno es que en su corazón solo Dios es el bien, que no hay otros tesoros aparte de Dios. El joven, a propósito, el muchacho rico, supuestamente había guardado todos los mandamientos. Y viene a decirle, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Para ti yo no soy bueno, porque bueno es solo Dios. Y tú no me amas como Dios. Tú no me reconoces como el único bien. Mi hermano querido, si su hijo tiene buenos modales, se porta bien, pero si en el corazón de su hijo Dios no es el único tesoro, su hijo no es bueno. Si Cristo no es la preeminencia, él no es bueno. Mi hermano, porque todos sin excepción nacimos amando nuestras glorias, nuestros criterios, nuestras razones por encima de las razones de Dios. Por lo tanto, que un niño sea tranquilo o tenga buenos modales no significa que el niño es bueno ante los ojos de Dios. Vamos a leerlo en la palabra, Salmo 14, verso 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es necedad? Según este pasaje, despreciar a Dios como lo que Él es. Y hoy tenemos una juventud levantándose diciendo, no hay Dios, o ignoro a Dios, no considero a Dios. Entonces, ¿cómo le llama la palabra a eso? Necedad. Necio. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga. Lea por favor, no hay. ¿Qué significa que no hay? No hay. Por naturaleza, por nacimiento, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Pero ¿cuál es el resultado? Verso 3. Todos. Y todos es todo. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Mi hermano, su niño no es tan bueno como usted cree. En maldad fuimos concebidos. Significa que naturalmente no amamos a Dios. No amamos los caminos de Dios. Lindo el bebé, qué lindo, hermoso el bebé, pero tiene la semilla del mal en su corazón. Y tenemos que aprender a ver las cosas objetivamente, mis hermanos. Por lo tanto, el trabajo de ser padre, ¿de qué se trata? Es un trabajo de redención. Traer a ese niño de la necedad en la que nació, esa necedad de hacer su propia voluntad, traer a ese niño a la honra y obediencia hacia sus padres. Cuando un niño aprende obediencia y honra hacia sus padres, ese niño se está preparando para honrar a Dios. Fue el niño Samuel que había aprendido a escuchar y había aprendido obediencia al sacerdote Elí. Entonces Samuel se preparó para escuchar la voz de Dios. Cuando en un hogar no se siembran disciplinas de enseñanza, cuando en un hogar no se siembran disciplinas de corrección, usted no estimula la honra, entonces les robamos a esos niños la bendición de disfrutar una relación con Dios. Papá, usted escucha una palabra de deshonra de su hijo hacia usted, usted tiene que parar eso en ese mismo instante. Porque no es tan sencillo. Tampoco vamos a llegar, yo espero que eso no suceda entre nosotros. Padres burlándose de los niños que dicen malas palabras, sus primeras malas palabras. Cuidado con eso. Porque es de vida o muerte. Porque Dios quiere que ese niño desde pequeño aprenda honra y obediencia.
Si no lo hace, ese niño va a deshonrar a Dios. Por eso Dios lo puso en la lista de los 10. Mis hermanos, es de vida o muerte. Si amamos a esos hijos, si usted ve a su niño deshonrándolo, usted tiene que en ese momento cortar eso. Barazo, cerrarle la boca, enseñarle que la deshonra debe tener lugar en su corazón. Mis hermanos, porque es de vida o muerte, porque yo quiero, no se trata de que me deshonre a mí, se trata de que si no aprende él va a deshonrar a Dios. Por eso, mis hermanos, es importante eso. No le podemos robar a nuestros. Muchos nos creemos más buenos que Dios. Nos creemos más sabios que Dios. Y evitamos la disciplina. Esta enseñanza no se trata de la disciplina específicamente, aunque la vamos a tocar un momento. Pero mi hermano, los proverbios están llenos del mandato de los padres de usar la vara sabiamente, no con ira, sabiamente para corregir a los hijos. Pero muchos padres, no, pastor, eso es cavernícola, pastor. Eso es retrógrado. No, mi hermano, no somos más sabios que Dios. Y Él lo dejó en su palabra establecido. Mis hermanos, gloria a Dios. Porque padres, ustedes están para preparar el corazón de sus hijos para escuchar a Dios. Leamos el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No provoquen a ira a sus hijos, primera cosa, pero críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. El llamado de Dios para los padres es criar a los hijos en la disciplina e instrucción. Criar es la palabra griega ektrefo y se refiere llevar a la madurez. ¿De qué se trata criar? ¿Dar simplemente el sostén físico? ¿Darle alimento físico? ¿Vestido físico? Criar es, Dios me entrega ese niño para llevarlo a la madurez. Padres, su llamado es llevar a sus hijos hacia la madurez. Esta palabra se refiere a un entrenamiento. El hogar es un centro de entrenamiento para llevar a los hijos a dejar de pensar infantilmente y que aprendan el carácter de Cristo. ¿Cuál es tu función? Muchos padres piensan que su vida se trata como padres de criar un niño toda la vida. Y ese niño, aunque tiene cuerpo de adulto, sigue siendo un niño. Muchos hombres llegaron al matrimonio siendo niños, sin responsabilidades, sin libertad financiera. Muchos hombres llegan al matrimonio de esta manera. ¿Qué es lo que son? Niños. Muchas mujeres llegan al matrimonio pensando que el matrimonio es flores, rosas, abrazos. Y no se les enseñó. Llegan sin honra, llegan sin principios de libertad, principios de crianza. ¿Qué es lo que son? Aunque tienen cuerpo de adultas, son niñas. Mis hermanos, es crucial esto. Criar significa llevar a la madurez. Que ese niño deje de pensar como niño y que aprenda el carácter de Cristo. Dos cosas que el apóstol menciona aquí: disciplina e instrucción. Son los dos pilares sobre los cuales se sostiene el entrenamiento de los padres de llevar a los hijos a la madurez. Disciplina habla de definir y establecer hábitos que los niños deberán seguir de forma permanente. Un hogar sin disciplina es un hogar que está fallando este mandamiento. Un hogar tiene que tener, ¿qué es disciplina? Hábitos permanentes. Aunque se aburran, tienen que haber hábitos permanentes. Hoy día tenemos una obsesión con el aburrimiento porque el entretenimiento abundante que hoy existe nos ha
enfermado nuestra atención y no podemos poner atención. Y el niño, papi, esto está aburrido. No, que papi no nos enseñe porque es aburrido. Mi hermano, eso no interesa. Pero necesitamos la disciplina permanente de perseverar, porque eso forma su carácter. Eso forma su carácter. Nuestros niños no necesitan más entretenimiento. Necesitan padres amorosos que críen en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Estas disciplinas, ¿qué es lo que hacen? Definen su alma. ¿Usted ha visto los arbolitos de eucalipto que están sembrando en las riberas de los ríos? ¿Qué es lo que le ponen a esos arbolitos? Un árbol de eucalipto. Esta semana estuvimos haciendo algunos trabajos en la propiedad de la iglesia en Delec y nos explicaban que los árboles de eucalipto son los más difíciles de desarraigar. Esos árboles inmensos que están en las riberas de los ríos. Pero usted sabe cómo empiezan. Vaya, dése una vueltita. Salga un día como quien hace un poquito de ejercicio. Camine o trote en la ribera de los ríos. Y usted va a ver los árboles que están sembrando. Esos arbolitos los ponen con una vara. ¿Por qué? Exactamente. ¿Qué es eso? Desde las palabras del apóstol Pablo, disciplina. Porque naturalmente ese arbolito va a tomar otro curso. Y las disciplinas les enseñan a ellos carácter. Un adulto hoy sin disciplinas es producto de un padre que no hizo disciplinas. Me encanta esta frase, no es mía, yo la escuché. La educación de los hijos empieza 30 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. Tal como es el padre, si ese padre no se arrepiente, ese padre va a formar de igual manera hijos sin disciplinas. Y es por eso importante este consejo, este mandamiento que nos da el Señor. Disciplinas son hábitos repetitivos. A ellos hay que ponerles disciplinas en las cuales van a perseverar. Estas disciplinas definirán su alma y estas disciplinas se basan en las cualidades de carácter que nos enseñan los mandamientos de Jesús. 49 mandamientos Jesús nos dio, 49 cualidades de carácter. Esos niños tienen que ser formados en el hábito, en la disciplina de esas cualidades de carácter. Honra, sujeción, gozo, ahorro, persuasión. Cada cualidad de carácter tiene que enseñarle a sus hijos. Diligencia, obediencia. Todas esas cualidades de carácter entonces definen su alma. Y es la más grande ganancia que de pequeños los preparamos para que ellos tengan. Familia amada, por lo tanto, mis hermanos, es importante disciplinas. Mis hermanos, desde el nacimiento hasta los 6 años, ¿sabía usted que los 6 años primeros de vida son los más cruciales en la vida del niño? Usted allí, si usted tiene a sus hijos todavía en ese intervalo de edad, por favor, aproveche, porque usted tiene que allí formar en ellos las cualidades de carácter. Ellos tienen que aprender las definiciones operativas de cada cualidad de carácter. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es humildad? ¿Qué es gozo? ¿Qué es obediencia? ¿Qué es atención? ¿Qué es diligencia? Todo eso se lo hemos entregado, Iglesia del Señor. Usted lo tiene en sus manos. Si no lo tiene, por favor, díganos para dárselo, por favor. Pero es importante que estemos trabajando esto. Mis hermanos, para la edad de 12 años, cada hijo debe haber aprendido a resistir solo contra el mal. Nuestros hijos ya son grandes y aún ellos han crecido en la iglesia. Porque eso es muy común. Han crecido en la iglesia, pero no pueden resistir contra el mal. Mis hermanos, tenemos que lograr ese trabajo cuanto antes y esa perseverancia en amor, porque no es un trabajo a la fuerza. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero es importante que a los 12 años ellos aprendan a resistir contra el mal sin importar el costo. Es el caso de Daniel y sus amigos, el jovencito Daniel y sus amigos que resistieron contra el mal en Babilonia. José, el joven José, resistió contra el mal en Egipto, siendo niños jóvenes.
Entre las edades de 12 y 20, los hijos e hijas deben entender conceptos básicos de la vida. Ellos deben entender a la luz de la palabra las funciones en las relaciones de matrimonio, familia, ministerio, vocación, gobierno. Ya los niños a la edad de entre 2 y 20, ellos deben haber aprendido qué es familia, qué es matrimonio, qué es el gobierno, las vocaciones. Ellos deben saber eso. El eje transversal de todo este entrenamiento es enseñarle a nuestros hijos la belleza de Cristo Jesús. No se trata de enseñar conceptos, mucho más allá de eso, se trata de mostrar a Cristo como hermoso. Por lo tanto, yo quiero decirte una clave importante, papá. El testimonio de vida eres tú, papá. El mensaje que ellos reciben eres tú. Si Cristo es tu todo, si Cristo es tu gozo, tu felicidad, tu satisfacción, la noticia que te doy hoy es: tu hijo va a conocer a ese Dios en ese mismo entendimiento. Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Yo quiero explicarle algo que probablemente usted no ha visto de este versículo. Padres, el camino que ustedes enseñan con su vida a sus hijos es el camino que ellos van a seguir. No hay otro camino. No entiendo por qué mis hijos se desviaron. No entiendo por qué mis hijos llegaron a la universidad y abandonaron al Señor. Mi hermano, es el camino que ellos aprendieron. Porque no son los conceptos los que transforman al niño. Es mi vida la que cambia al niño. Es el testimonio. A propósito de del mensaje que les daba al inicio, las pequeñas decisiones. Son las pequeñas decisiones, son las pequeñas concesiones. Son esas pequeñas áreas las que transmiten los más grandes mensajes. Mi hermano, papá, mamá, tú eres quien tienes a ese niño en sus primeros años de formación. Por lo tanto, tienes la gran oportunidad, la maravillosa oportunidad de formar a Cristo en sus primeros años, formar su camino en el corazón de Él. Pero tienes que ser disciplinado, sistemático y consistente. Al hacerlo, tú los preparas a ellos para amar a Dios, y ese será el éxito de sus hijos. Esta disciplina e instrucción es en el espíritu de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Jesús amó y sirvió a los suyos. Trazó para ellos un camino y los suyos caminaron por ese camino. Ese es el modelo. El versículo 4 dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Mucho cuidado con el autoritarismo. Mucho cuidado con la prepotencia. Mucho cuidado con la rigidez. Es necesario que los padres sepan escuchar las verdaderas necesidades. Ojo, mire lo que estoy diciendo. Las verdaderas necesidades de sus hijos. Porque es diferente necesidad de un deseo. Una necesidad verdadera. Un padre tiene que saber escuchar las verdaderas necesidades de sus hijos. Por ejemplo, cuando su hijo le pide un celular, esa no es una verdadera necesidad. Ese es un deseo, pero yo tengo que saber interpretar cuál es la necesidad. Él me necesita a mí. No es que ellos están necesitando un celular. La necesidad no es el celular. Ellos necesitan al papá. Ellos necesitan a la mamá. Ese es el mensaje que le está dando. Tenemos que aprender a discernir las verdaderas necesidades. La autoridad de un padre cristiano, mis hermanos, no lo conduce a exigencias y demandas irrazonables, porque esto va a despertar enojo, desesperación y resentimiento en los hijos. Por eso recalco esto: la autoridad de los padres se basa sobre firmeza en las disciplinas y humildad para entender los corazones de su familia. Un padre tiene que ser constante, no tiene que tirar la toalla.
No tiene que bajar el ritmo. Si se equivocó, ok, lo dejé de hacer. Hoy es un día de arrepentimiento. Y hoy yo puedo regresar a esas disciplinas. El día martes en la clase, Jim Sammons nos comentaba el testimonio de que él empezó a enseñar los mandamientos a sus hijos, pero la pereza le ganó y dejó varias semanas sin hacerlo. Pero él no se estaba dando cuenta del efecto, aunque él pensaba que era algo rutinario, el efecto que estaba produciendo en el corazón de sus niños. Al punto que su niño, cada mañana, lo que el papá le enseñaba acerca del Señor en los minutos del desayuno, ese niño lo compartía con sus compañeros de la escuela. ¿Qué el Señor quiere decirnos con esto? Que son esas pequeñas disciplinas constantes, sistemáticas, consistentes en el tiempo, las que van a hacer el trabajo en el corazón de ellos. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y humildad se requiere, porque un padre obstinado, orgulloso, el que cree que tiene la razón, va a resentir a sus hijos, va a provocar a sus hijos a la ira. Y es por eso que los terminan perdiendo muchas veces. Recordemos que el propósito de esta relación padres-hijos tiene como fin mostrar a Cristo. Tus demás familiares y amigos deberían ver cómo Cristo entrena y nutre a su pueblo cuando ellos ven la manera en cómo tú nutres y entrenas a tus hijos. Recuerda, todo es un modelo para mostrar a Cristo. Cuando tú entrenas a tus hijos, cuando tú los nutres con el alimento espiritual, ¿sabes qué le estás diciendo a tus familiares, a tus amigos? Así es como Cristo nutre a su iglesia. Disciplina e instrucción del Señor. Yo tengo bien marcado, yo les he comentado en otras ocasiones, yo tengo bien marcado una decisión radical que mis padres tomaron. Ellos no eran pastores, por si acaso alguno piense que ellos siempre fueron pastores toda su vida, no. De hecho, nosotros nacimos, ellos ya habían conocido al Señor años antes. Y mientras nosotros crecíamos, a Tal y a mí nos impactó mucho las decisiones radicales, firmes que ellos hicieron por el Señor. Por ejemplo, la familia antes estaba acostumbrada a ir en domingo a la casa. La familia, ninguno era creyente. Y el domingo es el día de distracción, de entretenimiento, de paseo, de todo. Pero cuando ellos conocieron al Señor y nosotros crecimos viendo ese testimonio, podían llegar el domingo, pero el domingo no era negociable, era el día del Señor. Y muchas veces la familia se quedó llegando a la casa y por las mismas despidiéndose, porque sabían esa pequeña decisión, el efecto que podía tener en nosotros. Y eso nos marcó para nosotros hacer una definición, sin que nosotros lo sepamos que estaba sucediendo, estaba marcando nuestro corazón para Dios. Padres, cuán crucial es que ustedes hoy entiendan esas decisiones para Dios ahora son las que marcarán el destino de sus hijos. No hagas concesiones con el mundo. Todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo termina convirtiéndose en enemigo de Dios. Un padre temeroso, mi hermano, yo lo he visto una y otra vez. Padres llenos de miedo producen hijos resentidos con Dios. Llenos de temores producen hijos amargados. Hoy arrepiéntete, dile al Señor, Señor, dejo todo temor, todo miedo de hombres. Padres que tienen miedo a corregir a sus hijos. Mis hermanos, cuando hacemos las cosas como Dios nos manda, déjeme decirle, Dios nos respalda. Dios está con nosotros. Papá, tu trabajo no es más importante. Tus hijos son el trabajo más importante. Tus vicios, tus deportes, tus cosas, todo es secundario cuando se trata del corazón de ellos. ¿Por qué? Porque todo fue creado para Cristo, para su gloria, para que el mundo vea a Cristo cuidando a su iglesia cuando tú cuidas a tus hijos. De hecho, tu iglesia es tu casa es tu primera iglesia. Mis hermanos amados, yo quiero tocar esto muy importante. A mí me ha ministrado mucho esto que voy a compartir a continuación. Yo aquí voy a hablarle a los hijos. Hijos y todos los que fueron hijos, porque probablemente están acarreando una carga producto de un padre que no hizo o que falló. Muchos hijos hoy guardan heridas y secuelas.
En algunos casos por causa de lo que sus padres hicieron mal. Hijos, escúchenme por favor, este mensaje es para ustedes. En otros casos por causa de lo que sus padres no hicieron. Hay hijos en hogares cuyos padres no honraron a Dios ni sus caminos. Otros hijos crecieron con padres que creían en Dios, pero que fallaron en una u otra área, en diferentes áreas. Porque no existe padre perfecto. No existe padre terrenal perfecto. Yo no he tenido los padres perfectos, pero eso no quita la honra. Amén. Ninguno, porque nacimos, recuerde, nacimos malos. Cristo vino y cambió esa naturaleza y nos dio su naturaleza. Pero mis hermanos, lamentablemente muchos hijos que crecen en estos hogares se encuentran difícil el mandamiento de honrar y obedecer a sus padres. Pastor, ¿cómo voy a honrar a ese borracho? Pastor, ¿cómo voy a honrar a ese hombre que no estuvo? Pastor, ¿cómo voy a tener estima en mi corazón hacia un hombre ausente? Estuvo, pero era como si no estaba, pastor. Es importante, yo quiero decirles aquí, mis hermanos, hijos, es importante la humildad en el corazón para no llenarnos de soberbia y violar el mandamiento de la honra que debemos a los padres. Aquí se requiere la humildad de Cristo. Mis hermanos, es cierto que un hijo no debería obedecer a un padre que expresamente le ordena violar un mandamiento de Dios. Cuidado, muchos quizás pensarán, entonces yo tengo que obedecer aún incluso en lo que viola los mandamientos de Dios. No estamos hablando de aquello. Pero en ningún caso ese hijo debe deshonrar a ese padre o esa madre. Aun cuando le pidan algo que está en contra de lo que Dios ordena, nada debe llevarnos a la deshonra como hijos. Es cierto que un hijo no debería obedecer una violación al mandamiento de Dios, pero tampoco eso justifica la deshonra. En ningún caso ese hijo debe deshonrar a ese padre o a esa madre. Lo que tiene que ese hijo hacer es apelar de una forma madura, hacer una apelación madura y expresarle a esos padres que él no podría seguir esa indicación que viola un mandamiento expreso de Dios. Ese hijo debería decirle a ese padre: papá, yo anhelo honrarte como padre. No hay mejor manera de honrar a un padre que siguiendo llamando al Señor. Papá, yo quiero honrarte y la mejor manera de honrarte es que mi vida ame y sirva al Señor. No quiero desobedecer al Señor, porque el hijo sabio alegra al padre, dice Proverbios 17:20. Pero sin embargo, debemos ver que Dios tiene propósitos mucho más grandes cuando permite que los hijos crezcan en hogares donde los padres fallan. Le leo esto que está en Éxodo 34. Pasó Jehová delante de Moisés y proclamó: el Señor, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En ese pasaje donde Dios se muestra quién es Él a Moisés, tenemos una verdad poderosa que nos da luz sobre cómo Dios trata con las familias. En el versículo 7 se menciona que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra para castigar es la palabra hebrea pakat, que en su sentido más literal significa visitar. De hecho, Reina Valera la traduce: Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es una visita? Una visita implica algo que es temporal. Ninguna visita llega a su casa a quedarse a vivir, ¿verdad? Voy a visitarte y se queda en su casa viviendo. No, visita es: vienes un rato y luego tienes tu casa, ¿no? Dios dice que Él visita la iniquidad de los padres solo hasta la cuarta generación. Padres son la primera generación. Hijos son la segunda generación. Nietos son la tercera generación. Bisnietos son la cuarta generación. Generalmente en una familia de nuestros días,
¿Cuántas generaciones pueden llegar a vivir? Generalmente 4 generaciones, por lo regular. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo voy a permitir que los hijos, los nietos y los bisnietos experimenten temporalmente, una visita, los efectos de los caminos torcidos de un padre. Un padre, por ejemplo, que abandonó a su esposa y a sus hijos, atrae grandes consecuencias de su pecado sobre sus hijos. La migración. Padres que creen que puedo irme y dejar mi familia para enviarles el pan con todo denuedo. Yo digo esto, eso es antibíblico, es contrario a la voluntad de Dios. Y no me importa estar en una región que es conocida por esa costumbre, pero eso está contrario al camino de Dios. Porque un padre que se va para conseguir dinero para sus hijos que se quedan aquí, es un padre que dijo, el dinero es más importante que el tiempo que yo puedo compartir contigo. Eso es un ídolo, eso es idolatría. Y está mal. Y Dios reprende, Dios castiga la tierra con maldición. Por eso tenemos el efecto que tenemos hoy. Porque Dios castiga eso. Hombre, cuidado, estás pensando aquello. La prosperidad no es un lugar, no es el norte, la prosperidad es Dios. Y donde Él te lleve, Él podría cambiarte de lugar, sí, Él puede cambiarte, pero nunca lo hará a expensas de dejar a tu familia. Eso hay que dejarlo súper claro. Mis hermanos, lo que Dios está diciendo es esto. Un padre que abandonó a su esposa, a sus hijos, trae consecuencias sobre esa familia. Sus hijos experimentan la terrible maldición de la orfandad. Sus hijos experimentan la carencia de un padre que instruye y disciplina. No hay ese padre. Esa es una maldición. ¿Cuál es la maldición de este tiempo? ¿Cuál es el juicio? Los padres ausentes. Padres que están físicamente, pero es como si no estuvieran. Esa es una maldición. Padres que no estudian la palabra. Ese es un juicio de Dios. Padres que no son disciplinados en la instrucción de sus hijos. Ese es el juicio. Y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, iglesia del Señor. Mis hermanos amados, esos niños experimentan orfandad. Otro caso podría ser un padre borracho o infiel. Va a traer grandes maldiciones en todo sentido sobre su casa. Una madre sensual trae mucha vergüenza a sus hijos. Podríamos pensar, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué los niños tienen que pagar los platos rotos de los padres? No, mi hermano. ¿Será que Dios es injusto al hacer que los hijos experimenten las consecuencias de los pecados de sus padres? De ninguna manera. Recuerde el punto inicial de este mensaje. Dios quiere que experimentemos el carácter de nuestro Dios. Dios quiere que nuestras relaciones sean una oportunidad para mostrarlo a Él, mostrar su justicia, su misericordia, su compasión, su clemencia. Aún en esto, Dios procura hacer algo poderoso. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Será que Dios es injusto? ¿Por qué, pastor, Dios hace esto con la tercera y cuarta generación? ¿Por qué tenemos que ver ellos para? No, Dios no está juzgando a la tercera y cuarta generación. Dios está visitando. Veamos en Ezequiel 18 la razón por la que Dios permite que los hijos experimenten temporalmente las consecuencias de lo que hicieron sus padres. Leamos este pasaje muy claro. Ezequiel 18:7. Vamos a ver primero el caso de un hombre justo, un hombre piadoso. El hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda. Un hombre ejemplar, mire, un hombre que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento, cubre al desnudo con ropa, que no presta dinero a interés, ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad, un hombre que hace juicio verdadero entre hombre y hombre, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor Jehová. Ahora veamos el caso del hombre violento.
Pero si engendra un hijo violento, que derrama sangre y que hace cualquiera de estas cosas un hermano, aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas, que también come en los santuarios de los montes, amancilla a la mujer de su prójimo, oprime al pobre, al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, que levanta sus ojos a los ídolos, que comete abominación, que presta a interés y exige con usura, ¿vivirá ese hombre? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá. Su sangre será sobre él. ¿Ok? Hemos visto un hombre justo, ahora hemos visto un hombre violento. Ahora vamos a ver el caso del hijo del hombre violento. Mas he aquí, si engendra un hijo que observa, palabra clave, que observa todos los pecados que su padre ha cometido y viéndolo, ¿no hace lo mismo? No come en los santuarios de los montes, no levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Ese hijo vio a su padre hacer todo eso, pero él no hace lo mismo, no amancilla a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete robo, sino que da su pan al hambriento, cubre al desnudo con ropa, retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas, anda en mis estatutos. Ese no morirá por la iniquidad de su padre. ¿Qué es lo que hizo este hijo? Observó el pecado de su padre, pero él no hizo lo mismo. Ciertamente vivirá. Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo. He aquí, ese padre morirá por su iniquidad. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Dios responde, cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. Verso 20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado. ¿Qué pasará con él? Vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Jehová. Y no en que él se aparte de sus caminos y viva. Wow. Dios se complace en que el impío se aparte de esos caminos perversos y regrese al Señor. Dios no quiere la maldad. Dios no quiere el castigo de los inocentes. Mis hermanos, Dios es un Dios justo, compasivo y clemente. Por hijos que sufren, hijos que están sufriendo por los pecados de sus padres, el Señor te dice, hey, yo he permitido que tú experimentes las consecuencias del error de tu padre, el error de tu madre, temporalmente, para que tú observes cómo luce el pecado y en humildad vengas a mí y me hagas el centro y me honres, para que al depender de mí recibas mi poder y mi gracia para no cometer el mismo error. Hermanos, hijos, Dios te dice, si yo no te hubiera permitido ver las consecuencias del pecado de tu padre, si yo no te hubiera dado la gracia y la misericordia en Cristo Jesús, tú repetirías el mismo pecado. El sabio, ¿qué es lo que hace? Aprende. Dios no va, muchos dicen, tenemos que romper maldiciones generacionales. Hermanos, Dios no es injusto.
y no va a permitir que los hijos paguen los platos rotos de un padre. Lo que Dios sí permite es que temporalmente los hijos vean el pecado de sus padres. Mira lo que produce la borrachera. Mira lo que produce un hombre que puso a Dios al último, que se fue dejando a su familia. ¿Para qué? No para que yo en orgullo diga, yo no voy a ser como él. Yo he visto cómo se repite la historia. Por la arrogancia y el orgullo, muchos hijos dicen, yo no voy a ser como ese tipo, yo no voy a ser como esa mujer. Cuidado con eso, porque eso es arrogancia y orgullo, y terminan haciendo lo mismo. En humildad, en arrepentimiento. Señor, tú permitiste que yo experimente temporalmente las consecuencias de un padre infiel, de un padre borracho, de una madre que no fue diligente. ¿Para qué? Para que yo observe y en humildad yo reciba la gracia y el poder para no repetir el mismo error. Mis hermanos, Dios permitirá que hijos, nietos y bisnietos vean de primera mano el error de sus padres, abuelos y bisabuelos como oportunidad para volverse a Dios. Dios lo permite, ¿para qué? Porque nos ama. Porque si no lo hubiéramos visto, iríamos a repetir la misma senda de error. Yo quiero terminar con esto, los versículos 5 al 6. Porque esto es un eco simplemente, los siguientes versículos del mandamiento anterior. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra. El mismo llamado que se les hace a los hijos acerca de sus padres, ahora se les dice a los empleados acerca de sus jefes. Obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, es decir, con honra, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Mis hermanos, el corazón que manifiesta la majestad de Cristo por medio de las tareas en las cuales nos desenvolvemos, en nuestros trabajos, en nuestras vocaciones, es el corazón de Cristo. Tal como Cristo se sometió al Padre con honra, así se les llama a los que están bajo supervisores, bajo jefes, a expresar la misma honra. Tristemente, el espíritu del anticristo en todas partes es un espíritu de deshonra. Quiero ser claro con esto. Ganamos más. ¿Cuántos son empleados aquí? Esto es para ustedes. Ganamos más cuando sabemos apelar a nuestras autoridades laborales con honra y sabiduría que lo que obtienes por medio de quejas, demandas, chismes e irreverencia. Si tú eres empleado, yo quiero decirte, tú ganas más sabiendo apelar con sabiduría a la autoridad, con honra, que cuando te quejas, que cuando chismeas, que cuando te amargas, que cuando murmuras. Ganas más, mi hermano, honrando como Cristo. Mis hermanos, cuando salimos a nuestros empleos y trabajos, debemos entender que tenemos un supervisor que es Cristo, el Señor. Querido trabajador, tu jefe en el más alto cargo no es ese jefe que está allí visiblemente. Tu jefe es Cristo. Querido trabajador, nuestro trabajo, servicio, siempre debe ser para que Él sea glorificado. Verso 7, servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sabes lo que está diciendo? Wow, eso es tremendo. Cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Si tú haces un trabajo simplemente para un hombre, recibirás paga de hombre. Pero si tú haces un trabajo como para el Señor Jesucristo, recibirás una paga del Señor Jesucristo. Y nadie paga mejor que Él. Mis hermanos, verso 9, y ustedes amos, haced lo mismo con ellos. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Tanto los siervos como los amos
llevan a cabo una función de servicio, hagan lo mismo con ellos. Los siervos sirven a los amos como a Cristo. Y lo mismo hacen los amos. Nuestros jefes y supervisores tienen un amo y Señor que es Cristo. Aun cuando sean impíos y no lo reconozcan, Cristo es el Señor sobre todo. Y ellos deben servir a sus empleados como servirían al Señor. Porque Dios no tiene favoritismos. Y a cada uno se nos llama a hacer lo que es justo. Trabajar y servir con corazón sincero. Porque todas las cosas, iglesia, fueron creadas para mostrarla a Él, para que Él sea visto, para que Él sea expresado. Matrimonio, relación padres-hijos, relación jefes-empleados, es para que en todas esas relaciones Cristo sea visto como hermoso. Padre Celestial, nos humillamos delante de ti y nos rendimos. Si usted, papá, hijo, joven, señorita, escuchas hoy esta palabra y te arrepientes, yo te animo, si tú quieres arrepentirte, ponte de pie en esta hora y dile al Señor: Señor, gracias porque tú eres soberano en cada una de las relaciones en mi vida. Tú las pusiste allí para que a través de ellas Cristo pueda ser visto. Matrimonio, para que tú seas visto. Padres, hijos, para que tú seas visto. Jefes, empleados, para que tú seas visto, Señor. Tomo tu perdón para perdonar a mis ofensores. Tomo tu gracia para observar el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Tomo tu gracia para no caminar en ese error. Porque el hijo no morirá por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Un hombre ciego estaba allí. Los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Y Jesús le dice: no se trata de que pecó un antepasado. Se trata de que son oportunidades, sea que haya o no fallado ese padre. Dios lo permitió. Escúchame, hijo, Dios lo permitió soberanamente para que tú te humilles, tomes la gracia y por el poder de Cristo digas: yo no voy a repetir ese error. Yo no podré, yo me equivocaré, pero Cristo en mí tiene el poder para no caminar en esa senda de adicción. Probablemente fue ese padre, borracho, dado al trabajo, olvidando su familia. Ese padre se fue, estuvo ausente. No en arrogancia. Hoy echamos abajo todo espíritu de arrogancia, todo espíritu de orgullo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Nos humillamos ante el hermoso. Nos humillamos delante de Jesús. Nos humillamos para que Cristo sea el que gobierne nuestras relaciones. Cuidado con el mensaje que está dando tu matrimonio. Recuerda, todo fue creado para Él, por medio de Él, para Él. Jesús, tú eres el primero en todo. Jesús, tú eres el que tiene la primacía. Nos humillamos y nos rendimos. Esta es la oportunidad. No dejes pasar más tiempo, porque vas a seguir cargando más tiempo, más días. Señor, gracias porque nos permites ver el pecado de ellos. Gracias porque visitas la maldad de ellos sobre nosotros temporalmente, para que aprendamos, observemos y de la gracia de Cristo tomamos el poder para no repetir esos patrones. Padres que han estado ausentes en la formación y la disciplina de sus hijos, Dios les dice: regresa hoy a mí, te bendigo con todo el poder, toda la gracia, para que puedas en consistencia, en disciplinas,
instruir a tus hijos en el temor del Señor. Porque se levanta una generación que teme a Dios. Se levanta una generación formada por padres y madres que responden al llamado de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. ¿Cuántos reciben de Cristo? ¿Cuántos reciben del Señor? No repetirás el error de tus padres. No repetirás la maldad de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.